Pastor Luis Ramírez por aquí con el tema coherencia en la iglesia de hoy. Saque papel y lápiz. Amén. Precioso Dios. Quiero que tome la mano que está a su lado, porque pocas veces tenemos ese tiempo de tomar la mano de nuestros hermanos, ¿verdad? Con ese amor fraternal que el Señor nos enseña. Preguntaba yo al Señor hace unos días acerca de lo que iba a hablar hoy. Coherencia en la iglesia del Señor hoy. Y tuve un segundo título y es la incoherencia, nuestro mayor pecado. Y yo quiero que allí tomado la mano, quiero pedirle al Señor que me dé la sabiduría para poder hablar en estos minutos que voy a tener. Y tengo temor de Dios porque algunas de las cosas que uno tiene que hablar es de la iglesia. Y sabemos que el Señor ama a su iglesia. Y yo he aprendido a amar a la iglesia. Aunque a través de más de 30 años en la misma iglesia a veces se ha pasado dolor, lamentablemente, las cosas incoherentes. Pero nuestra fe permanece firme en el Señor. Pero Él ama a su iglesia y nosotros amamos su iglesia. Y yo tengo el temor al Señor en esta noche de no querer hablar desde mis sentimientos, desde mis experiencias, sino hablar de cosas que son necesarias para la iglesia hoy. Así que yo confío que este será un tiempo para reflexionar. Amén. Estoy seguro que no hemos venido a este lugar, los que han viajado desde tan lejos, diferentes lugares, han invertido tiempo, dinero. No hemos venido a este lugar ni a competir, ni a ver cuál es el mejor mensaje. Creo que hemos sido llamados a un desafío de parte del Señor. Y es un desafío que como iglesia, y qué maravilloso que hoy está aquí la iglesia, ¿verdad? Diferentes nacionalidades, formas de ser, pero el Señor nos ha unido. Bendecimos a gente de España, desde tan lejos, tantas horas. Tiene que ser porque Dios quiere hacer algo estos días, ¿verdad? Tiene que ser que el Señor nos está uniendo a diferentes lugares. Y aunque parecemos que somos pocos, nos alegramos porque sabemos que Dios con lo poco puede hacer mucho. Así que, Padre, te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, con mis hermanos, que durante los próximos días, día de hoy, de mañana, día domingo, que vamos a estar, nos puedas guiar, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Vamos a hablar de cosas, Señor, que sabemos que son necesarias hablarlas. Que no es tiempo de callar. No se trata que nos hemos vuelto jueces. Se trata de que hay reformas que son necesarias. Por eso, Señor, en esta noche te damos las gracias y pedimos tu guía en nuestros corazones, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, para que en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual, podamos establecer una semilla que pueda crecer en el tiempo. Que aunque hoy este evento está comenzando acá, pequeño, un grupo pequeño, un lugar pequeño, podamos recordar que nuestro Salvador nació en un humilde pesebre, pero su propósito era grande y era eterno. Oraya, santo Dios, que tu presencia nos guíe esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que iniciemos con esta confesión y quiero que la diga conmigo, amamos la iglesia del Señor. Vamos, una vez más, yo amo la iglesia del Señor. Y esta es una afirmación importante, porque tal vez aquí hay jóvenes, los puedo ver, grupos de jóvenes que están iniciando su camino de fe. Y a veces cuando hablamos de cosas pueden confundirse o pueden no comprenderlo, pero también muchos de los que estamos acá un día fuimos jóvenes. A mis 20 años de edad, mi familia fuimos muy formados en una religión, la religión católica. Éramos practicantes fuertemente, muy devotos. No éramos cristianos católicos fríos ni pasivos, éramos muy activos. Y
en medio de muchos eventos que tuvimos que vivir en mi familia, enfermedades, pobreza y tantas cosas, por primera vez comencé a dudar de mi fe. Comencé a dudar de las creencias en las que mis padres, mis abuelos, mis tíos, toda mi familia, era una familia muy unida en base a la religión. Comencé a cuestionar nuestras creencias. El cáncer apareció en casa. Las drogas tomaron a mi hermano por 5 años, una vida deshecha en la calle. El alcoholismo en mi padre, la enfermedad en él mismo con el cáncer, me llevaron a cuestionar la existencia de Dios. Y en medio de esos años, ¿verdad? Quería ser maestro de historia, quería ser profesor de historia en la universidad, en el colegio, y me dediqué a estudiar historia. Y en medio del estudio de ese tiempo, pude ver la historia de lo que era mucho de la organización o la religión en la que yo creía. Pude ver cómo la historia desnudaba, no existían las redes sociales, no existía todo lo que tenemos hoy, ¿verdad? Que todo esto, incluso allí se está transmitiendo en vivo. Hay gente linda de Venezuela que lo está viendo, hay gente linda desde Canadá, desde Brasil, lo bendecimos. Gente que todo lo que está sucediendo aquí inmediatamente lo están viendo, lo están escuchando. Pero en ese tiempo muchas cosas eran ocultas. En la política, en la religión se tiende a callar. Tendemos a hacer silencio para no avergonzar, para no crear polémica, para no acusarnos a nosotros mismos. Por eso yo digo en esta noche que mi confesión más importante que usted quiero que crea en mí, que es que amo la iglesia. No soy el juez, no soy perfecto, pero sé bien que mucha gente hoy está fuera del camino del Señor por la incoherencia que hay en la iglesia. Y si somos más sinceros, por la incoherencia que hay en el liderazgo. Esos jóvenes que están allí siguiendo gente linda, nos observan. Mi hija me observa. Mis hijos me observan. La generación que no conoce al Señor nos observa. Hay tanta gente que hoy no se congrega en nuestras iglesias porque fueron lastimados por el liderazgo. Porque la incoherencia en nuestros corazones ha ido avanzando. Por eso yo creo que estos días son días para reflexionar en que necesitamos ser coherentes, ¿verdad? Necesitamos que lo que decimos lo hacemos y que lo que profesamos realmente eso somos. Más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestras propias luchas, entender que demasiada incoherencia ha marcado a tanta gente. Decidí ser ateo, decidí ser un incrédulo, un escéptico, por causa de estudiar y darme cuenta sin redes sociales, como no existía nada de eso hoy día, pero a través de las lecturas en universidades, buscaba indagar si lo que estaba leyendo era verdad, las bulas papales, las reformadores, Martín Lutero, su motivación, por qué hizo lo que hizo, y comencé a darme cuenta de lo que eran las indulgencias, y comencé a darme cuenta cómo una organización cristiana con Cristo delante, a través de la historia se enriqueció y llevó tantas cosas, hizo tantas cosas al contrario de lo que Jesús nos enseñó y nos pidió hacer. Entonces yo dije, yo no sigo esto. Y fue un paso muy difícil para mí porque estaba lleno de temor. Tenía mucho temor de dar el paso, de dejar aquello, y lo abracé fue en la incredulidad hasta que un día me invitaron a una iglesia que no conocía, diferente, donde no habían imágenes y había gente danzando, había gente gritando, había gente cantando, y comencé a ver manifestaciones de cosas que nunca había visto, y con amigos los invité y nos íbamos a burlar a esa iglesia. Créame que yo iba para allí a burlarnos, a reírnos de lo que estaba pasando allí en ese lugar, y pude comprobar que el Espíritu Santo era real. Pude comprobar que Dios sana. Pude comprobar que el Dios que se me había perdido y que yo creí que no existía era real, y lo encontré allí. Me alegré tanto de ver a Dios actuando en mi familia, sanando cáncer en mi padre, donde lo habían desahuciado en 6 meses. Dios lo sanó, lo restauró. Comencé a practicar el ayuno, la oración. Caminaba por las calles y los jóvenes en drogas se endemoniaban, y comencé a entender que había un mundo espiritual donde habían demonios, donde había poder de Dios también para liberar. Comencé a experimentar
cosas dramáticas, tremendas en mi casa, en mi propia vida, y hoy sirvo a Dios después de 34 años porque he visto un Dios que es real y es maravilloso, y un Dios que deseo que esta generación de estos jóvenes y los que vienen por delante de nosotros puedan ver mayor coherencia en nosotros los líderes, para que ese mover de poder del Espíritu Santo ellos lo experimenten. Puedan experimentar, y yo sé que Dios está en medio de nuestras iglesias, y yo sé que usted tiene una relación muy personal con el Espíritu Santo, pero ¿saben qué? Yo creo que el mundo está necesitando, esa humanidad que está allá afuera necesita una evidencia mayor de nuestro Dios. Necesitan ver a ese Dios que muchos de nosotros que éramos ateos, incrédulos. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia de cómo se convirtió, y todos nos parecemos en lo mismo. Fue dramática, fue extraordinaria, fue un mover del Espíritu Santo tremendo. Hoy día nuestros púlpitos están llenos de buenos mensajes. Estamos llenos de buenos mensajes, pero el mover de Dios, su presencia, ¿verdad? Que hace milagros, sanidades, a veces está allí muy limitado. Yo aprendí y pude ver que Dios se movía en verdad en estas cosas. Entonces, una de las cosas que debemos recordar es que el mismo Jesús habló sobre estas cosas. El mismo Cristo habló sobre la incoherencia de los fariseos, de los saduceos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es de nosotros mismos. Porque el mismo Señor dice que nos debemos cuidar de nosotros mismos. Porque a veces, sintiendo que tenemos la verdad, se nos olvida evaluarnos, se nos olvida chequearnos. Yo a mis hijos los enseño que los vehículos no solamente es conducir, hay que colocarles combustible. Hay que periódicamente revisar el aceite, hay que cambiar frenos. Hay un sinfín de evaluaciones, exámenes que te van a garantizar que aquel vehículo sobre el cual conduce va a estar bien y te va a garantizar salir y regresar a casa en bien. Hoy la iglesia necesita que nosotros podamos reevaluar, analizar, criticarnos a nosotros mismos, ser valientes para autoevaluarnos a nosotros mismos. Porque a veces es tan fácil decir, la gente se fue de la iglesia porque son unos rebeldes, porque no respetan autoridad. Pero ¿saben qué? A veces nosotros como líderes podemos estar maltratando a la gente. A veces nosotros como líderes podemos estar siendo muy incoherentes con lo que estamos mostrando. Y yo tengo temor al Señor por cada alma que un día se pierde. Por cada alma o cada creyente que en un momento dado decide abandonar no solamente la iglesia, sino su fe, por causa de un mal ejemplo que yo haya podido darle. Ese temor no debemos perderlo. Esa responsabilidad ante Dios de saber cuidar lo que debemos cuidar. Hay cosas de las que no queremos hablar, pero son necesarias hablar. No se significa que estoy atacando la iglesia, pero no podemos, aunque sonemos a resentidos, aunque sonemos a que estamos heridos, frustrados. Hay veces, pastores, tengo una historia, ¿verdad? Y a veces la gente puede decir, no, que Pastor Luis puede estar frustrado, puede estar herido. No, yo tengo paz en mi corazón. En mi corazón no hay rencor, en mi corazón no hay nada contra nadie. He visto gente que ha tenido que intervenir porque son gente cristiana que en el momento dado que tuvo que salir de alguna organización, de algún movimiento, tomó la decisión de suicidarse, porque si fuera de Cristo, ¿qué nos queda? Gente que está desesperada y está fuera de nuestras iglesias y que necesitan una iglesia coherente, que necesitan un liderazgo coherente. Dios demanda esto de nosotros, que amemos de verdad, que valoremos a la gente de verdad, no por cuánto nos puedan dar. Usted y yo sabemos en esta noche, y no nos alcanza el tiempo para hablar, cómo las redes sociales hoy han propagado tanta humanidad, tanta carne de la iglesia y del cristianismo, sin nombrar a nadie. Pero hoy día es común hablar del divorcio en medio de nuestras filas. Hoy día es común saber de problemas de depresión, de suicidio en ministros. Hoy día es común saber que hay hombres y mujeres de Dios que le han servido, que están luchando con su identidad sexual. Todo eso nos habla de algo principal, y es que la presencia del Espíritu de Dios que libera, que sana, que nos da el poder para ser libres de todo pecado, está ausente.
¿Qué necesitamos? Más ayuno, más oración, más amor. Porque ¿de qué nos sirve el ayuno y la oración si el amor no está presente? Coherencia. Es una palabra que nos habla de la relación o unión de unas cosas con otras. La coherencia nos permite ver la conexión, la relación, la concordancia que hay entre las cosas. Nos permite ver la actitud lógica y consecuente con los principios que se profesan. Hoy vemos que nuestra iglesia adolece de valores morales. Hoy día tenemos la pornografía tan fácil acá. Y muchos líderes luchan con eso. No señalamos a nadie, ni tampoco estamos, simplemente hay una incoherencia grande que tenemos que cambiar. Tenemos que consagrarnos más. La pureza en nosotros a veces se ha enfriado. Y no lo tome personal, amén. Cuando hablo esto, porque si mis hermanos o otros líderes cristianos pecan y fallan, yo me siento afectado. ¿O usted no? ¿O no nos sentimos afectados cuando alguien llega a nuestra iglesia y que le queremos enseñar, lo queremos formar como un discípulo de Cristo y vemos que la gente se resiste, vemos que la gente es escéptica, vemos que la gente no cree? Y cuando vemos sus argumentos podemos menospreciarlos. Gente incrédula, rebelde. Pero es que mucha gente no quiere entrar porque ve demasiada incoherencia. Y tenemos que comprender lo que está sucediendo. Entonces eso nos va a llevar a un mayor desafío para poder controlarnos delante del Señor y poder mostrar un liderazgo a la altura de lo que el mundo hoy está necesitando. Yo me alegro cuando veo la ola, no sé si se ha dado cuenta, la ola de artistas, cantantes, deportistas que en este último año han estado confesando a Cristo. Perdone que te la nombre, pero hasta Lady Gaga salió hablando, estuve enferma y Cristo me sanó. Y salen otros artistas y salen los otros. Y usted puede decir, pero eso es mentira. Eso lo que quieren es sacarle dinero a los cristianos. Porque somos fáciles para juzgar. Qué bueno, porque el día que yo llegué a Cristo, ni el pastor ni nadie me quería dejar entrar a la iglesia porque no creían en mi conversión. No creían en el llamado de Dios. Entonces hoy hay sed de Dios. Jesús nos dijo que los campos están blancos y todavía siguen blancos. Pero necesitamos una iglesia coherente. Necesitamos una iglesia que esté a la altura de los desafíos de hoy día. Coherente en nuestros matrimonios. Yo, cuando mis hijos estaban pequeños y tenía mis situaciones matrimoniales con Zoe, nuestro punto de vista es diferente. Ellos no se daban cuenta, ellos eran niños. Yo podía acostarme una noche bravo con mi esposa y yo practicaba cómo ser misionero dentro de mi propia casa y me iba a dormir al sofá. Y atado en mis iras, porque uno de los pecados que dominaban mi vida en el pasado era la ira. No fue la droga, pero yo era una persona muy violenta, muy iracunda. Todavía lo soy, pero para Cristo. Contra el diablo, no contra las personas. Y me enojaba con Zoe. Y tenía ella una habitación donde estaba la lavadora, la secadora, era el cuarto de la ropa sucia. Y estaba tan bravo con ella una noche, mis hijos durmiendo, ellos no se daban cuenta. Me iba allí, sacaba la ropa sucia, la tiraba en el suelo, hacía un colchón con toda aquella ropa sucia. Y allí me acostaba a dormir porque tenía sueño. Pero yo con esa mujer, que es mi esposa, que la amo, pero me tiene molesto, no voy a dormir esta noche. Y mis hermanos en la fe no lo sabían. Mis hijos no se daban cuenta. Pero ¿saben qué? Mis hijos crecieron. Saniela creció. Jesús y Adrián crecieron. Y estoy en casa a veces y a veces no estoy de acuerdo con mi esposa. No pensamos igual. Y ellos observan. Entonces yo tengo que ser más coherente. Yo tengo que demostrarles que yo en verdad amo a su mamá, aunque a veces no la entiendo. Y aunque ella tampoco me entiende a mí. Pero nos amamos. Estamos luchando juntos para servir al Señor y llevar adelante la familia. Porque sé que mis hijos me ven. Y no por hipocresía, sino porque esa es nuestra batalla, ¿verdad? Personal. Cuando conduzco y voy en las calles,
A veces en la ciudad de Miami, los que están acá visitándonos, si alquilaron algún vehículo, recuerde la advertencia del pastor Luis. En Miami la gente es agresiva, manejando, tocando la corneta, la bocina. Usted tiene que tener paz. Ahí va a ser probada tu coherencia. ¿Qué vas a hacer en el semáforo cuando el hijo de que no es de Dios, que usted y ese hijo del diablo que se me atravesó, pero me va a hacer chocar? Pero cuando llegamos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, Padre Santo, te alabamos con la misma lengua, ¿no nos dijo el Señor? Con la que alabamos y glorificamos el nombre de Dios, con esa misma lengua le podemos decir tonto, neófito a mi hermano. Necesitamos ser coherentes porque nos están leyendo. Ya conmigo, necesitamos ser coherentes porque algo peor, el mundo nos está leyendo. ¿Cuántos de los pastores que están aquí están transmitiendo por las redes sociales todos los domingos? Transmitimos por YouTube, por Instagram, si nos colocamos mensajes. Tenemos que ser coherentes. Hoy día todo se vende. Y que nuestra coherencia tenga que ver con una entrega al Señor. Jesús no jugó este juego peligroso. Hoy día es normal escuchar tantas cosas. ¿Sabe? Está proliferando algo tremendo en las redes sociales y es pastores y líderes de diferentes denominaciones que no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en sanidades, no creen en profecía. Cesacionismo está creciendo, los dones cesan, los ministerios cesan, no creen en lo profético. Pero es que hasta en lo profético somos incoherentes, ¿verdad? Profetizamos según nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra manera de ver las cosas y la profecía no se cumple. ¿Qué fue eso? La incoherencia. Nos emocionamos y hablamos. Antes por lo menos estaba el temor a Dios, ¿verdad? Dios mío, y si tú no me mandaste a decir esto y se lo digo, pero hoy día no. Todo por buscar los aplausos, todo por buscar los likes. Hablamos y hablamos y esto a nivel de la iglesia ha proliferado tremendamente. Que ahora hasta a nosotros mismos nos da miedo orar y profetizar. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está con nosotros para fortalecernos, ¿verdad? Qué bueno que el Espíritu Santo nos está hablando que si cada día somos más coherentes, una revelación mayor y un poder mayor se nos va a revelar. Yo lo creo. Hace 34 años yo era un burlador, iba a la iglesia, me fui con mis amigos a reírme de la iglesia, a ver cómo le sacaban el dinero a la gente, decía yo. Y llegando con mis amigos, aquel pastor brasileño que ni hablaba bien el español, levantaba su mano con mis amigos riéndonos desde atrás. Ladrones, aquí lo que están es robándole la plata a la gente. Nunca olvidará que el pastor que levantó su mano y dijo: en el nombre de Jesús, espíritus de burla, salgan de esos jóvenes. Yo no caí, pero todos mis amigos cayeron en el suelo. Y yo, ¿qué es esto? Y los llevaron adelante. Y entonces comencé a comprobar que si hay hombres de Dios, que si hay gente que ama a Dios, que si hay gente que es portadora del Espíritu Santo, gente consagrada. Entonces yo creo en el nombre de Jesús que este es un tiempo donde Dios nos está llamando a ser más coherente, más entregado. Y para ser coherente necesitamos recapacitar. Para ser coherente necesitamos volver a autoevaluarnos. Saben, yo tengo un defecto, no me gusta la crítica, perdónenme. Pero como no me gusta la crítica, ¿saben qué hago yo? Me critico a mí mismo. Y Alberto, ¿cómo te estás comportando como esposo? ¿Cómo es tu comportamiento con tus padres? ¿Estoy amando a la gente de verdad o simplemente estoy buscando seguidores y buscando un grupo para formar un negocio llamado iglesia que me sostenga en el tiempo? ¿O de verdad estamos amando al Señor? Necesitamos evaluar y dar frutos de arrepentimiento y comprometernos más en corregir los defectos. Tal vez estas palabras no son para usted y para mí en esta noche, pero hay demasiada incoherencia hoy en el cristianismo, demasiado incoherencia y la gente está confundida. Yo creo que Dios es un Dios que ama extraordinariamente al pecador y creo que Dios quiere provocar una gran salvación sobre la tierra. Yo lo creo. Podemos ver todas las noticias y podemos ver el apoyo al aborto y quién va a ganar la presidencia y podemos ver el mundo con preocupación y desánimo, pero yo creo en un Dios que va a terminar esta carrera al control de la batalla, al control de la guerra y siendo el triunfador. Yo creo que Dios tiene una iglesia para esto, pero yo necesito consagrarme más.
Yo necesito postrarme más delante de Él. Si creía que sabía mucho, decirle, Señor, no sé nada. Enséñanos en este tiempo. Enséñanos. Y yo en esta noche les quiero decir que yo me negaba a predicar. Esta mañana le dije a Zoe, Zoe, que predique el apóstol Héctor. Yo no quiero predicar, porque yo no quiero señalar a la iglesia. Yo no quiero señalar a ningún hermano. No quiero señalar el error de nadie en la ciudad. Pero cómo nos cuesta levantar la obra de Dios cuando alguien tropieza, cuando alguien que Dios levantó y usó tropezó. Todo eso nos ocasiona a nosotros, ¿verdad? Inconvenientes grandes. Entonces yo no quiero que mi hermano caiga. Yo quiero que mi hermano se puedan reconciliar con Dios. Yo quiero que aquellos que tal vez han caminado el mal camino y se han desviado de nuestra fe, yo quiero creer que Dios los va a recapacitar, los va a llevar en el camino, porque somos su iglesia. Y quiero terminar con esto. Sé que el tiempo es muy corto para hablar de todo esto, pero este pecado nos ha perseguido. ¿Por qué abandoné el catolicismo? Por la incoherencia que me di cuenta que existía. Por la mentira, la manipulación, el engaño, la maldad que había. ¿Por qué hoy mucha gente ha dejado la iglesia? ¿Por qué mucha gente hoy no quiere volver a congregarse? Tal vez usted no es responsable ni yo, pero hay demasiada incoherencia que no podemos negar. Entonces voy a hacer las cosas mejores. De aquí en adelante voy a ocuparme más en hacer las cosas mejores. En hacer las cosas mejores para Dios. Porque hay un mundo que nos ve. Pero no solamente porque el mundo me ve, sino que yo sé que papá, nuestro Padre Dios, se agrada cuando nosotros queremos realmente estar en paz con Él. Jesús nos recordó estas cosas. Confrontó la incoherencia en sus días. Así que yo esta noche tengo paz porque hablar de estas cosas, y a veces las hablo con amigos, de estas cosas, con Héctor, a veces hablamos, Héctor, esto no puede ser, Héctor, esto está mal. Y cuidamos de no señalar a nadie, cuidamos de no pisotear a alguien que cayó, porque la Biblia me advierte que aquel que está firme, mire, no cae, no es que el próximo sea yo. Pero el Señor habló de estas cosas. Evangelio de Mateo, capítulo 23, quiero leerles la versión de Dios habla hoy, dice así. Quiero que recuerde este pasaje, tal vez usted lo conoce, pero una vez más lo volví a leer y me volvió a impactar porque tremendo. El Señor nos lleva al centro, el Señor nos lleva al norte correcto. Hemos conocido ministros que un día amaban y eran humildes. Y el día que Dios les permitió crecer, cometieron los pecados como David. David no pecó siendo el soldado, David no pecó luchando en las fronteras. David pecó cuando estaba en el palacio, cuando parecía que lo había logrado todo. Hay un pecado peligroso que nos puede pasar cuando alcanzamos el éxito, cuando alcanzamos cierto estatus, cierto logro. Podemos en ese lugar descuidarnos, descuidar nuestra consagración, nuestra santidad, nuestra humildad. Mateo 23 dice así, 1 al 13. Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlos. Ustedes hagan todo lo que ellos digan, pero no sigan su ejemplo. Yo no quiero que Dios diga eso de mí. No sigan el ejemplo de Luis, no sigan el ejemplo de la pastora Zoe, no sigan el ejemplo del pastor Héctor. Hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo. No, no. Porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Cuando yo leía esto, recordé uno de los primeros pastores que tuve. Muchas cosas buenas me enseñó, pero hubo una cosa que nunca me gustó, fue que cuando había algún hijo mío enfermo, él me decía, ora y ayuna, no le compres medicamentos. Y yo le creí, yo lo hacía. Falto de fe, compraste el medicamento para la fiebre, te faltó fe. Wow, y yo me sentía tan mal, y yo sí, me faltó fe, soy un incrédulo, Dios perdóname. Y un día me permitió hacer un trabajo en su casa y fui a ayudarle en su casa. Y luego la esposa me dijo, ay, el niño tiene fiebre, pastor Luis, no era pastor en ese tiempo, Luis, búscame allí en el botiquín de primeros auxilios. Y cuando fui, aquello estaba lleno de acetaminofén, de pastillas, de aspirina, había de todos los tipos de medicamentos. Y yo pregunto, ¿y esto? Eso es para cuando los niños se enferman, nosotros si nos duele la cabeza, pero a mí me estaban matando.
Y no estoy recordando mal a ese hombre porque muchas cosas buenas me enseñó. Pero a veces estamos haciendo eso con la gente como pastores. Aquí no, estoy hablando de otros. Amén, así que no me esté viendo así. Debut y despedida, pues gracias por haberme recibido. Pero el Señor es la verdad. No podemos poner a la gente cargas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Todo lo hacemos ¿para qué? Para que la gente nos vea. Lo hacemos para el Señor. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de la Escritura para mostrar su santidad. Quieren tener los mejores lugares en la comida. Ay, Dios mío, eso no fue para nosotros hoy. Ya yo estaba diciendo que mañana vamos a empezar al revés. Que en la última mesa vamos a empezar a dar la comida mañana. ¿Y saben qué? Pequé esta noche porque yo dije, mañana entonces me siento en la última mesa porque soy... Ay, ya estoy. De los primeros lugares nos gustan. ¿Para qué queremos crecer? Y ya con esto finalizo. Pregúntale que está a tu lado, ¿para qué quieres crecer en el ministerio? ¿Para qué quieres crecer con discípulos? Somos nosotros los que debemos servir. No es para tener un sinfín de siervos y esclavos que nos sirvan a nosotros. El Señor ama a su iglesia. Yo no he dejado de amar la iglesia. He visto de todo en 34 años. He visto ministerios ser destruidos por el amor al dinero, por el pecado, el adulterio. He visto hombres de Dios preciosos terminar su carrera antes de tiempo. Algo nos pasó. Bajamos la guardia. Nos descuidamos. Pero eso no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Vamos a ser coherentes en este tiempo de tanta incoherencia en la iglesia. Muchas gracias. Les bendigo en el nombre de Jesús.